Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos, como siempre, muy agradecidos por todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo continuamente a través del texto en nuestro chat de WhatsApp. El chat de WhatsApp, permíteme compartir ese número para el beneficio de nuestra audiencia, especialmente radial y las redes sociales. El número es 993-093-959. 993-093-959. Y también para el beneficio de nuestra audiencia internacional, el número es 51-993-093-959. 51-993-093-959. Y ahí pueden enviar todas sus preguntas bíblicas por texto y nosotros estamos respondiendo diariamente a todas esas preguntas. Muy bien, sabe que hemos recibido muchas preguntas ahora y vamos a comenzar a prepararnos para abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Y mientras que se están ubicando en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20, permíteme también extenderle una invitación cordialmente a la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco, en la zona de Huanchac. Estamos ubicados en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, y la parte de Guanacapa, edificio 305, es un edificio alto, blanco, y ahí pueden subir en el ascensor, en el quinto piso, en el ascensor, y ahí estamos cada domingo a las 9 de la mañana con la escuela dominical, y también al culto principal a las 10:30, el culto principal precisamente con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está exponiendo la palabra del Señor expositivamente. Y la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlos, para que puedan entrar en ese compañerismo juntamente con ellos y también en la palabra del Señor. Y para aquellos que están en los estados con nosotros, en el estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, estamos ubicados en la ciudad de Aiken, en la iglesia bautista de Town Creek, y nosotros estamos ubicados en la calle 250 Town Creek Road, en la ciudad de Aiken, y ahí tenemos los cultos los domingos a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, a las 5 de la tarde en español, y los miércoles a las 5 de la tarde también en español. Y para más información se pueden comunicar otra vez a través de ese chat, de ese número que está en la pantalla, o si no, se puede comunicar con el otro número que tengo, y también es el WhatsApp chat. Ese número es 310-804-7733, 310-804-7733. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro estudio, y voy a incorporar muchas de las preguntas dentro de esta enseñanza hoy día que hemos recibido anoche, y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Esta es una nueva sección y vamos a comenzar del versículo 9 hasta el 20. Romanos capítulo 3, el versículo 9 hasta el 20. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Entonces, que ahora note bien que Pablo ahora comienza con preguntas retóricas que demandan una respuesta. Y él dice el versículo 9 al 20. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engaña de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está bajo su boca de maldición y amargura. Y sus pies
son velosos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en su camino, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Por qué? Porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Wow, aquí hay bastante, pero hay más de lo que tú piensas. Ahora permíteme por favor, con su permiso, vamos a leerlo en la versión católica para ver lo que dice la palabra del Señor aquí, del versículo 9 hasta el versículo 20. Dice lo siguiente: por tanto, ¿qué tenemos o no tenemos ventaja los judíos? No del todo, ya que hemos demostrado que todos, tanto judíos como no judíos, están bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay ni siquiera un justo, no hay un solo que entienda, no hay quien busque a Dios. Todos andan extraviados, todos están pervertidos, no hay ni uno que haga el bien. Sepulcro abierto es su garganta, fuente de engaños su lengua, veneno de serpientes hay en sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Rápidos son sus pies para derramar sangre. Desolación y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de la paz, ni hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que lo que dice la ley, lo dice para quienes están bajo la ley. Con eso todo hombre queda en evidencia, y el mundo dentro y el mundo entero debe reconocerse culpable ante Dios. ¿Por qué? Porque nadie recibirá de Dios la salvación por el cumplimiento de la ley. El papel de la ley era hacernos conscientes del pecado. Wow. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ningún cumplimiento de la ley, ningún cumplimiento de la palabra, ningún cumplimiento de ceremonia relacionada con un ritual, te puede salvar. Ahora, lo dice en la Biblia cristiana, lo dice en la Biblia católica, etcétera, etcétera, dice la misma cosa, ¿no? Y aquí, en esta sección de Escritura, ahora Pablo comienza a entrar a otro tema, la causa de Dios. La causa de Dios contra todos los hombres. Él está declarando la causa de Dios contra todos los hombres aquí en esta sección de Escritura del versículo 9 al 20. Y quiero que note algo, que la depravación del hombre, salvación. Al mirar pasajes como este, hay que recordar el argumento completo del pasaje. La idea no es acusar al hombre de pecado ni reprenderlo, no es mirar al hombre con cinco desprecios, no. No se trata de llevar al hombre a la desesperación en ningún sentido, o a sentirse, o que él se siente inútil, o la inutilidad, avergonzándolo y dejándolo con solo sentimientos de bajeza. No, ese no es el propósito de Escritura, aunque suena así, pero ese no es el propósito. Mira, la idea es dar esperanza. Pablo quiere hablar una tremenda verdad. Él quiere pintar el cuadro dentro del marco de realidad. Pero para poder tener esperanza, tú tienes que conocer cuál es la desesperanza. La idea aquí es dar esperanza al hombre. Desafiar que busque una buena relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. El hombre no debe jamás minimizar su pecado, y eso es lo que al hombre le gusta hacer. O de otro modo, ignorará o descuidará el camino recto que lleva a Dios. Y este es el problema, que muchos, y una vez más, tú tienes que entender que una de las cosas que nosotros hemos hecho por años y años y años es que nosotros reconocemos que ningún pastor, a ver, vamos a ponerlo así en estos términos, ningún pastor, ningún sacerdote, nosotros no tenemos ninguna autoridad afuera de la iglesia. ¿Me entiendes? En el mundo no tenemos pero no hay ni una gota de autoridad tenemos afuera de la iglesia. Y dentro de la iglesia no tenemos ninguna autoridad si no se encuentra dentro del marco de la palabra del Señor. La única autoridad que nosotros tenemos es la autoridad que se nos ha sido otorgado, ¿no? Y aún tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a ejercitar esa autoridad.
La única cosa que tenemos nosotros es la oportunidad y la responsabilidad de llevarlos a lo que dice la palabra del Señor. Mi opinión no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Entonces nosotros tenemos que reconocer eso. Y tenemos que decir las cosas como Dios lo dice. Y muchas veces a la gente no le gusta como Dios dice las cosas. Ese es el problema, ¿no? Ahora, pero tampoco yo creo que tú sepas que hay que minimizar el poder redentor de Cristo. No podemos minimizar el pecado nuestro, pero tampoco no podemos minimizar el poder redentor de Cristo, ¿no? Para que no caiga en la desesperación ni en una depresiva autocompasión, ni vaya por el mundo en extremo desesperación. Tenemos que reconocer esto. Por esa razón tenemos que tomar el tiempo de enseñar la palabra, estudiar la palabra, explicar la palabra con mucha paciencia. Y aquí es donde entran muchas preguntas de parte de nuestra audiencia, ¿no? Lo que vamos a hacer, vamos a dividir, porque del versículo 9 hasta el 20 en Romanos capítulo 3 es un tremendo párrafo, grandísimo, larguísimo, ¿no? Lo que vamos a hacer, lo vamos a dividir en 5 puntos en particular. 5 puntos en particular para ver si podemos ingerirlo un poquito más. Mira. Primeramente, número 1, la acusación. La acusación, todos los hombres están bajo el pecado, punto. Todos los hombres están bajo pecado. A mí no me importa qué cultura, qué idioma, qué país uno se encuentra. Todos los hombres están bajo pecado. Y eso lo vamos a tratar en detalle en versículo 9. Punto número 2. El caso de una naturaleza pecaminosa. El caso de una naturaleza pecaminosa. Y eso lo vamos a tratar, ¿ves?, en detalle en versículos 10 al 12. Versículos 10 al 12. Punto número 3. El caso de una lengua pecaminosa. Una lengua pecaminosa, como dicen los mexicanos, ¿ves?, un taco de lengua, ¿no? Mira bien lo que dice aquí. La lengua pecaminosa aquí, y eso lo vamos a tratar en detalles en versículos 13 y 14. 13 y 14. Punto número 4. El caso de los hechos pecaminosos. El caso de los hechos pecaminosos. Y eso lo vamos a tratar de versículos 15 al 18. 15 a 18. Y luego por fin el último punto, punto número 5, el quinto punto es el caso de la ley. El caso de la ley, y eso se va a tratar en detalle, versículo 19 hasta el 20. Versículo 19 hasta el 20. Quiero que tú lo veas conmigo, por favor, y note bien conmigo lo que la palabra del Señor nos quiere llevar de aquí en adelante. Vamos a comenzar con el primer punto en Romanos capítulo 3, versículo 9, por favor. Versículo 9. Ahora vamos a comenzar a detallar esta enseñanza como Pablo lo hace, no como nosotros lo deseamos o como nosotros lo queremos hacer. Aquí en Romanos capítulo 3, versículo 9, el primer punto hablando sobre el pecado, en otra palabra, la naturaleza del hombre. Todo hombre está bajo pecado. A mí no me importa qué país, como lo dije ya anteriormente. Mira lo que dice el versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En la versión católica lo dice de esta forma, donde él dice, por tanto, ¿qué? ¿Tenemos o no tenemos ventaja a los judíos? Del todo modo, no del todo, ya que hemos demostrado que todos, tanto judíos como no judíos, están bajo el pecado. Pablo nos hace entender a nosotros es que toda la raza humana, ¿ves?, nace debajo del pecado. Ahora, y ese pecado es lo que domina nuestras vidas por la mayor parte. La expresión cuando él dice bajo pecado, esa expresión al fin de ese pecado, de ese versículo, ¿no? Porque él dice que todos están bajo el pecado. En las dos versiones dice bajo el pecado. Esa expresión en griego significa estar sujeto al poder o a la autoridad de. Todo hombre está sujeto y bajo de la autoridad del pecado, porque así que nosotros nacemos. Ahora, el hombre fuera, el hombre que está fuera de Cristo, ¿no?, está bajo el poder del pecado y no puede de ningún modo escapar de él. Y este es el punto que Pablo está clavando aquí, y también es el punto que nosotros queremos de martillar aquí. ¿Por qué?
Porque tú y yo no tenemos la fuerza espiritual afuera de Dios de poder vencer el pecado en nuestras vidas. Y por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza común y corriente en la raza humana, nosotros tenemos la propensidad, la tendencia que vamos a pecar. ¿Por qué? Porque estamos dominados, estamos sujetados, estamos debajo de la autoridad del pecado. Necesitamos ser liberados, rescatados, redimidos de ese estado. Permíteme a ver si podemos pintarlo de otra manera. En el libro de Gálatas, capítulo 3, abre su Biblia, vamos a Gálatas, capítulo 3. Y en Gálatas, capítulo 3, que lo vea conmigo, Mico dice en versículo 10, en Gálatas, capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, note bien lo que dice, y a ver, ¿cómo lo dice aquí en la manera católica? A ver, vamos a ir, porque es importante que nosotros tomamos el tiempo. Yo nunca tengo prisa. Pero en versículo 10, aquí en Gálatas capítulo 3, lo dice de esta manera. Dice, en cambio, los que viven preocupados por el cumplimiento de la ley caen bajo una maldición, pues dice la Escritura, maldito todo el que no persevere en el cumplimiento de cuanto está escrito en el libro de la ley. Ahora, lo que Pablo nos hace saber aquí es esto. Tú intentas y intentas y intentas y intentas. Nosotros intentamos y intentamos y intentamos de tratar de cumplir lo que dice la palabra del Señor en nuestro propio esfuerzo, fuerza, poder, energía. Y según nuestro propio criterio, de lo que nosotros pensamos que es lo que es bueno. Y lo que descubrimos es que fallamos, y fallamos, y fallamos. ¿Por qué? Porque hay algo que no está incluido en nuestra propia esfuerzo, ¿ves? Y es la iniciativa del poder de la persona de Cristo afuera de nosotros. Y esto es importante captar, que a las solas yo no puedo hacerlo, no puedo vencerlo. Me recuerdo años y años atrás, ahora mi hijo ya tiene 51 años, ¿no? Mi hijo ya es un hombre ya grande, ¿no? Pero me recuerdo cuando era chiquitito, y lo iba a enseñar, yo lo llevé para enseñarle a nadar, ¿no? Y él estaba temoroso y él no quería y esto y lo de, etcétera, al principio, ¿eh? Pero yo le tuve que ayudar a él, ¿no? Y él descubrió que lo podía hacer con mi ayuda. Yo le estaba ayudando a él. Y él pudo descubrir que sin mi persona, sin su padre, sin su papá, que él no lo podía hacer. Él lo intentó una vez más a las horas y dijo, esto no funciona. Y dijo, papi. Yo fui otra vez y le ayudé. Y él captó la idea que él necesitaba mi ayuda, ¿no? Al principio aprendiendo cómo a nadar. Bueno, nosotros somos igual en esa esfera, en ese mundo de pecado, que a las solas nosotros no lo podemos hacer. Necesitamos el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios encarnado, a través del Espíritu Santo, que entra en el corazón del ser humano y le ayuda a vencer el poder y la autoridad del pecado en su vida. Ahora, nota lo que dice aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 25. Gálatas capítulo 3, versículo 25, mira lo que dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pero venida la fe, el hecho que ha llegado la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ahora, él está hablando en este contexto que estamos nosotros hablando. En la versión católica lo dice de esta forma. Pero al llegar la fe, ya no necesitamos acompañante. ¿Escucharon? Pero al llegar la fe, ya no necesitamos acompañante. Ahora, llegó un momento donde mi hijo ya no me necesitaba para ayudarlo a aprender a nadar. Y él llegó a punto porque él ya no necesitaba su ayudante, que era su papá. Llega ese momento en la vida de cada ser humano que confía y aplica y vive y madura en las cosas del Señor, en su palabra, y él comienza a vencer poco a poco. Esto no es de noche a la mañana, escuche bien.
Uno crece y comienza a crecer y desarrollar la habilidad de resistir, de luchar en contra del pecado. Ahora, tú y yo vamos a luchar con el pecado todo el resto de nuestra vida. Esa es la realidad. Pero vamos a comenzar a tener más victorias y más victorias y más victorias y comenzar a vencer más y más y más y más hasta que el día que nosotros apartamos de esta tierra. Ahora ya no necesitamos el ayo. ¿Por qué? Porque llegó la fe. ¿Y por qué? Ahora hemos madurado en la fe. Le hemos dado el ejercicio del músculo de la fe para poder vencer el pecado en nuestras vidas. Por esa razón, Pablo dice aquí en Romanos capítulo 3, en versículo 9, donde él dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, hombre, en ningún sentido. Nosotros no tenemos el lujo de jactarnos. Nosotros somos súper espirituales. ¿De dónde sacamos esas boberías, ¿no? Esas tonterías? ¿De dónde las sacamos? Y Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque no lo somos. Por favor, dejemos de pretender lo que no somos. Ahora, escuche bien, en ese mismo libro de Gálatas, mira lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 2. En Gálatas, él dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En la versión católica lo dice de esta forma, él dice, sino que está bajo tutores y administradores, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo determinado por el Padre. Ahora, cuando él está hablando de eso, tú y yo estamos madurando, estamos creciendo y llega un momento, ¿no?, donde estamos bajo de alguien que nos ayuda a ser discipulado, nos viene a ayudar a madurar, a crecer en nuestro entendimiento y cómo aplicar la palabra en nuestras vidas. Va a llegar ese momento, ¿no?, hasta ese momento donde ya no necesitamos hacerlo porque ahora estamos conectados directamente con el Padre Celestial a través de su palabra y de su Espíritu. Ahora, en ese mismo capítulo de Gálatas capítulo 4, baja este versículo 21. Gálatas capítulo 4, versículo 21, mira lo que dice aquí, versículo 21 dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Mira lo que dice, que decidme. En Gálatas capítulo 4, en versículo 21, en la versión católica lo dice de esta forma, dice, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo el dominio de la ley, ¿no han oído acaso lo que dice la ley? Tú sabes, hay niños, ¿no? Lamentablemente, ¿no?, hay niños y hay padres, ¿no?, que tienen sus hijos engreídos, ñoñados, una ñoñería, engreídos, que ellos no pueden funcionar aparte y ya tienen 25 años, 30 años, 35 años, 40 años todavía viviendo en casa, dependiendo de mami y papi. Y lo tienen ñoñados, engreídos, donde ellos ya no pueden funcionar. Bueno, llega un momento en la vida de un verdadero creyente, ves que tú tienes que levantarse, se tiene que levantar y tiene que funcionar como debe de funcionar. Por eso dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Cómo que tú me quieres decir que yo tengo 28 años, yo tengo 30 años, 35 años y todavía estoy viviendo en casa? Mi mamá me tiene que cocinar, mi mamá me limpia el cuarto, me atiende la cama, me lava la ropa, me plancha la ropa, me hace así. ¿En serio? ¿En serio? ¿No tienes vergüenzas? Por favor, ¿no tienes vergüenza? ¿En serio? Pero se consideran que ya son adultos. Se están enamorando. Y todavía viven en casa como si fueran un niño. No saben cómo planchar su propia ropa, no saben cómo lavar su ropa, no saben cómo hacer la casa, limpiar la casa, y no saben cómo cocinar. Y ya son adultos, maduros, manganzones. Y todavía está en la casa que mi mami va a lavar la ropa, mi mami va a planchar la ropa, mi mami va a hacer Llega un momento donde ya usted no escuchaste la enseñanza de sus padres que ya es tiempo de levantarse, independizarse y ya caminar a las solas, porque tú tienes que madurar y tienes que caminar a las solas. Bueno, es lo que está diciendo aquí en la palabra. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? La ley, la palabra, no la palabra, la expresión, la ley es la palabra. La palabra dice, ya es tiempo ya caminar a las solas con el Padre Celestial.
En ese mismo del libro de Gálatas capítulo 5, mira lo que dice en versículo 18. En Gálatas capítulo 5, versículo 18, donde él dice lo siguiente, él dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Escucharon? Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En la versión católica lo dice así, dice, pero si se dejan conducir por el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. Ya tú no, ya mira, el Espíritu de Dios te va a dirigir. Tú sabes esa cosita pequeñita que tú dices que es la conciencia de culpabilidad. Mi conciencia me está molestando. Mi conciencia es, porque ese es el Espíritu que te está hablando. Tú no que llega un momento, tú no tienes que estar buscando, ¿qué dice la palabra? Porque ya conoce la palabra. Y el Espíritu Santo te lleva directamente a donde está lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu te trae convicción de la justicia de Dios en tu vida, si eres un creyente, ¿no? Ahora, pero si no eres un creyente, el Espíritu Santo te trae convicción ¿de qué? Del pecado. El Espíritu Santo trae convicción a los dos lados. Para el que no es creyente le trae convicción del pecado. Para el que es creyente le trae convicción de la justicia de Dios, la verdad de Dios. ¿Por qué? Eso nos muestra que ya somos maduros, podemos discernir lo que dice el Señor. Permíteme. Ahora, Pablo dijo esto también en 1 Timoteo capítulo 6. Por favor, abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 6. Mira lo que él dice aquí, en 1 Timoteo. Donde Pablo comienza a detallar una cosa aquí en capítulo 6, por favor. Vamos ahí, porque yo estoy manejando dos Biblias, ¿no? Y mira lo que dice en versículo 1, 1 Timoteo capítulo 6, en versículo 1, donde él dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios, la doctrina. En la versión católica dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud consideren en sus amos son dignos del respeto. De todo modo, nadie podría denigrar el nombre de Dios ni la doctrina. Bueno, llegaba un momento. Todos estuvimos bajo del yugo de la esclavitud, ¿no? ¿Y qué es esclavitud? ¿Qué es lo que significa la esclavitud? El pecado, el yugo, el dominio, la autoridad, estar sujetado debajo del poder, la autoridad de qué? Del pecado. Había llegado un momento. Y ahora, pero la palabra llega y nos enseña cómo salir, ¿ves? Debajo de ese yugo, debajo de ese dominio, debajo de esa autoridad y debajo del poder del pecado, ¿no? Ahora, ya dejamos de blasfemar contra Dios. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo de eso. Y Pablo es parejo aquí. Pablo le está hablando a los que son creyentes y los que no son creyentes. Él es súper parejo en la forma como él se acerca. Y tú tienes que notar el acercamiento de la palabra de Dios, el acercamiento de Pablo a la palabra de Dios. Ahora, el religioso, ¿no? No importa quién sea, en este caso específicamente es el judío. El religioso, el judío o el cristiano, o el católico, o bautista, o luterano, que lo que sea, ¿no? El religioso está bajo pecado. Del mismo modo que los demás hombres están bajo pecado. ¿Por qué? Porque las escrituras han declarado que ser religioso no hace que el hombre sea aceptable a Dios. Tú puedes ser todo lo religioso que tú quieras. Y tú piensas que por medio de su religiosidad, que bueno, yo tengo más mérito con Dios que este pagano. No, hombre, así no es. Porque todo lo que tú haces no te puede liberar. No lo puede ser. Los religiosos están sorprendidos. ¿Por qué tú crees que él dice aquí en versículo 9, en Romanos capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? Él está atacando a los religiosos también. ¿Tú te recuerdas que habíamos invertido muchas semanas sobre Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2? Y el apóstol Pablo le está dando duro a los religiosos y a los moralistas y a los ilegalistas. Ahora, él llega a este momento en Romanos capítulo 3, comenzando en el versículo 9, y él le dice, ¿qué pues? ¿No somos mejores? ¿No tenemos ventaja sobre nosotros? No, hombre, la respuesta es definitivamente no. No somos mejores. No somos mejores porque tenemos la Biblia.
No somos mejores porque profesamos a Dios. No somos mejores porque aprobamos a Dios. No somos mejores porque estudiamos la palabra de Dios. No somos mejores porque guiamos y enseñamos a otros. No somos mejores que conocemos la verdad. ¿De qué te sirve todo eso si tú no aplicas la palabra de Dios en tu vida? ¿Por qué tú crees que muchas veces el pueblo dice, yo no voy a la iglesia porque está llena de una bola de hipócritas? Y la verdad es que sí, está llena de una bola de hipócritas. Yo no tengo temor de decir eso. ¿Y por qué está lleno? Bueno, es como decir, yo no voy a la escuela pública porque está llena de una bola de hipócritas, pero envía a tus hijos a la escuela. Yo no voy a la universidad porque está llena de una bola de hipócritas, pero envía a sus hijos a la universidad. Yo no voy al mercado porque está lleno de ladrones y estafadores y hipócritas, pero sigues asistiendo y comprando en el mercado, ¿me entiendes? En ese caso, tú tienes que entender que el argumento que yo no esto por esta razón no tiene mérito porque tú no lo aplicas parejo. Y Pablo dice, mira, la respuesta es una, ¿cómo digo? La respuesta es una enfática exclamación. No, no, de ninguna manera. Mira lo que dice aquí en versículo 9. No, de ninguna manera eres mejor que otra gente. Judíos y gentiles, religiosos y no religiosos, todos están bajo el pecado, porque esa es la realidad. Ahora notemos. Este es el argumento de todo lo que se ha dicho en Romanos. Mira, Dios tiene una causa contra toda impiedad y injusticia del hombre. Te recuerdo que estuvimos estudiando eso en Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta el 32, y eso tuvimos semanas y semanas y semanas. Y segundo, Dios tiene una causa contra el moralista, el legalista, ¿no? Y eso lo tuvimos que tratando por muchas semanas sobre Romanos capítulo 2, versículo 1 a 16. Y también Dios tiene una causa contra el religioso, ¿no? Y eso lo tuvimos que tratando en capítulo 2 de Romanos, capítulo 2, versículo 17 a 29, ¿te recuerdas? Y ahora, en estos primeros, y ahí también aquí en Romanos capítulo 3 es una continuación de Romanos capítulo 2. Y las escrituras muestran que Dios tiene una causa contra todos los hombres. Yo quiero enfatizar, contra todos los hombres, todos los hombres, no es un grupito. Todos los hombres están bajo pecados. Y el hecho lo ve claramente cualquier persona que mire honestamente al hombre en su mundo. Es aquí, mira. Si tú me dices que el mundo no está lleno de pecado, usted es un mentiroso. No sé qué decirte más. Mira, más claro no canta el gallo aquí. Eres un mentiroso decir que tú no reconoces que el mundo está lleno de pecado. Y si está lleno de pecado, eso incluye que nos incluye a nosotros. Incluye a nuestros mejores amigos, incluye a nuestros mejores vecinos, incluye a los miembros de nuestra propia familia y nos incluye a nosotros mismos que nos fijamos en el espejo. En el libro de Romanos capítulo 3, Pablo dice algo enfático y uno se queda ahí, wow, Dios mío, mira lo que él dijo. En Romanos capítulo 3, versículo 23, Pablo dice esto, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la versión católica lo dice de esta forma en versículo 23. Y él dice así, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué parte de todos nosotros no entendemos? La T, la O, la D, la O, la S. Todos. ¿Qué parte no entendemos? La T, la O, la D, la O, la S. Todos. Eso es lo que Pablo está hablando, que todos nosotros estamos bajo el pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados de la persona de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él quiere, es como meterte una bofetada con una toalla mojada, ¿ves? Y él lo quiere despertar, despierta. Antes que es demasiado tarde, por favor.
Tú no sabes cuándo tú vas a apartar de esta tierra. Tú no sabes cuándo vas a apartar de esta tierra. Nosotros no sabemos cuándo. El día de hoy no está garantizado. Esta tarde no está garantizada. Esta noche no está garantizada. El día de mañana no está garantizada. ¿Cuántas personas no despierten en la mañana? ¿Tú te recuerdas el otro día yo te dije, mira, en este mundo, que tienes este planeta, en esta tierra, de este mundo, tenemos más de 8 billones de habitantes en la tierra. Y sabe que cada año, 62 millones de personas mueren en el mundo entero, cada año. Eso se traduce, ¿sabe cómo? 150,000 personas. Escuche bien. 150,000 personas mueren al día. ¿Cuántos se acostaron anoche y no despertaron esta mañana? Y murieron en su pecado. Murieron en su estado de pecado cuando ya era demasiado tarde para intervenir por ellos. Y él dice aquí en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están alejados, lejos de Dios, es lo que dice en la versión católica. Ese es nuestro estado en este momento. Este es nuestro estado y tenemos que ser liberados, tenemos que ser rescatados de esa condición. ¿Y cómo se hace? Es a través del Hijo de Dios. En cuanto a las dos versiones de la Biblia, la cristiana y la católica, dice que la salvación viene simplemente a través de ¿qué? Por medio del Hijo Jesucristo. Ahora, en ese mismo libro de Romanos, en capítulo 5, por favor, vamos en capítulo 5, mira lo que dice en versículo 12. Versículo 12, lo que dice en Romanos capítulo 5. Mira lo que dice, él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque Adán, por cuanto todos pecaron. Mira lo que es. Ahora, dicen, esa es la versión de usted. Bueno, la versión católica dice así. Así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Y como todos los hombres pecaron, todos llegó a la muerte. Pero hermano, ¿por qué tú siempre estás tratando con las dos versiones de la Biblia? Porque los argumentos nunca terminan. Las contradicciones, las contras no terminan. Yo soy esto, yo soy bautista, yo soy católico, yo soy pentecostal, yo soy católico, yo soy pentecostal, yo soy luterano, yo soy presbiteriano, qué sé yo. No, yo no me creo en esa versión. El problema es que dicen la misma cosa. Este es el problema. Tú tienes que reconocer una verdad. Por cuanto todo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, la muerte eterna. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos con problemas. Así nacemos, así vivimos. Pero no tenemos que morir así. Ese está el punto aquí. No tenemos que morir en ese estado. Aquí es donde entra y llegan las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Tú no tienes la culpa que naciste en pecado, porque todo hombre en el mundo, por toda la historia del mundo, ha nacido en el pecado, y después que tú y yo apartamos de la tierra, van a seguir naciendo en el estado de pecado. ¿Por qué? Por lo que hizo Adán en el huerto de Edén. Pero no tenemos que morir así. No tenemos que morir así. No. Por esa razón Dios envió a su Hijo, el Dios encarnado, bajó de su trono aquí la tierra para hacernos saber que tenemos un Redentor, alguien que nos viene a sacar y escapar, para poder escaparnos de la muerte eterna que es el infierno, y poder entrar en la presencia de Él en el paraíso siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y este es el punto que nosotros queremos enfatizar y enfatizar continuamente. Ahora, en Gálatas capítulo 3, vamos a regresar en Gálatas capítulo 3, por favor. Mira lo que él dice aquí en versículo 22. En Gálatas capítulo 3, versículo 22, vamos a la versión católica también, por favor.
Mira lo que él dice en Gálatas capítulo 3. Mira lo que él dice aquí en versículo 22. Lo dice de esta forma. Él dice, más la escritura, la palabra de Dios, la escritura, ¿no? Lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En la versión católica lo dice de esta forma. Él lo dice así. Él dice, pero la escritura presenta todas las cosas bajo el dominio del pecado, para que la promesa hecha a los creyentes se cumpla por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, esa versión es más precisa todavía. La versión católica como la versión cristiana nos presenta a nosotros la respuesta, el escape de cómo salir de este problema. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es utilizando un sinfín de versículos de mucha parte de la Biblia para mostrarle la verdad en las dos versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque es importante que tu alma sea rescatada. Tú, mira, naciste en pecado, no fue tu culpa. ¿Entiendes? Pero si pecaste después de nacer, ¿no? Ese sí es tu culpa. Sobre todo modo está culpado. No hay salida. No hay salida en nosotros mismos. La salida se encuentra en la promesa que Dios nos dio a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Ahí está la respuesta. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice esto. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice esto. Escuchen lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¡Wow! Mira bien lo que él dice aquí. Él dice aquí, dice, y nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Yo no tengo pecado. Yo no soy pecaminoso. Vos sí, pero yo no. Eres un mentiroso. A mí no importa si tú estás en cualquier iglesia que tú te encuentras. Eres un mentiroso. En la versión católica lo dice de esta forma en versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros. ¡Wow! Dice la misma cosa. Tú tienes que reconocer la verdad. Si tú me dices, yo no peco, ya con eso pecaste. Yo no soy pecador, eres mentiroso. Mira, ningún médico te puede ayudar. Ayer fuimos al hospital a visitar una persona. Y esa persona estaba en un estado, pero mal. Porque el diagnóstico que le dieron era un diagnóstico equivocado. Y la consecuencia es que le dieron una medicina que no deberían, que él no necesitaba. Y esa medicina le hizo más daño que bien. Bueno, descubrieron que había un diagnóstico, ¿ves?, mal hecho. Mira, tú no... Y el médico entró en la habitación donde estaba el paciente, ¿no? Y nosotros estábamos con su familia. Él dijo, yo me quedé bastante, ¿cómo digo?, sorprendido, pero también impresionado. El médico entró y dijo, ¿sabe qué? Yo creo que la razón por que tú estás en este estado es por causa de nosotros. No habíamos cumplido un diagnóstico completo contigo y francamente fue mal. Y te aplicamos una solución, una medicina, ¿ves?, que te hizo más daño. Y el médico, yo me quedé calladito escuchando, y dije, wow. Y él dijo, perdóname, pero ya hemos encontrado la solución, el problema tuyo, y tenemos la medicina correcta, y tú vas a responder. Y él dijo, ¿quieres aquí? Y él se despidió a él con mucho respeto, con mucha dignidad y con mucha humildad y pidiendo perdón. Y luego él salió y como unos 20-25 minutos después él regresó con una medicina, ¿ves?, y con una jeringa, boom, se la aplicó al hombre. Y yo te digo, en los próximos 15-20 minutos, todavía visitando con este señor en la cama, estaba sobre el lecho con los ojos patinando atrás, y él comenzó a responder, y comenzó a responder. Y él dijo, wow, me siento que he regresado
Y nosotros nos quedamos maravillados, regocijándonos con la familia, que él pudo responder. Y al fin, cuando y lo despedimos de él, y la cosa es que fuimos afuera, y la familia dijo, guay, ¿qué hacemos? Y yo dije, regocijarse. Es tiempo de regocijarnos. Cierto. Dios respondió a través de ese mismo medio, ¿ves?, que él utilizó con este hombre, con este médico, que él vino y te pidió perdón y le dijo, no, estuvo nosotros equivocados, pero vamos a corregir esto. Y lo corrigió, y mira cómo tu esposo está respondiendo. Ahora, si el médico hubiera dicho, nosotros, el diagnóstico nosotros fue perfecto, y aplicamos bien la medicina, es otra cosa. No, hombre, la cosa es que nos engañamos a nosotros mismos y somos mentirosos. Pero el médico no hizo eso. Tampoco nosotros. Escuche. Tampoco nosotros. Mira lo que dice en versículo 8. 1 Juan, capítulo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. En la versión católica, él lo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros. Para que te puedas curar, para que te puedas mejorar, tú tienes que hacer un diagnóstico verdadero y preciso, el cual dice, yo soy un pecador. Yo tengo un problema delante de los ojos de Dios. Y si no enderezco esta cosa y no me arrepiento, yo me voy a encontrar en un estado permanente por toda la eternidad en el infierno, si no vengo a reconocer que sí, yo soy un pecador. Una vez más, en 1 Juan capítulo 1 versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si la verdad no está en nosotros, ¿qué es lo que está en nosotros? La mentira. Es la mentira. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución se encuentra en el siguiente versículo. En 1 Juan capítulo 5 versículo 19. Mira lo que dice. 1 Juan capítulo 5, estamos en 1 Juan capítulo 1, para quinto capítulo. 1 Juan capítulo 5 versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En 1 Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En la versión católica lo dice de esta forma. Cuando él dice aquí, él dice, sabemos que pertenecemos a Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Mira, yo no puedo cambiar este mundo. Vos tampoco. No puedo cambiar este mundo. Ninguno de los dos. Pero si yo sé que nosotros pertenecemos a Dios, no importa lo que pasa en este mundo. Porque, mira, de todo modo, por ley, tú y yo tenemos que apartar de esta tierra. Esto no es opcional. Vamos a morir un día y nos van a enterrar a nosotros. Esa es la realidad. Pero, como dijo aquí, sabemos que somos de Dios. Somos de Dios. No importa lo que pasa aquí en esta tierra. Somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Sigue siendo bajo el poder del diablo, del maligno. Ese es el punto que él está diciendo aquí. Yo no me llevo lo que está pasando afuera, en este mundo. Si la cultura se va a pique, la política se va a pique, el sistema judicial se va a pique, el sistema escolar se va a pique, todo lo demás se va a pique. Nosotros pertenecemos a Dios.
90% de las cosas que están pasando en este mundo, tú y yo no tenemos control de ellas. Pero la única cosa que tenemos control es arrepentirnos y llegar delante del Señor como debemos llegar, arrepentirnos de nuestros pecados y someternos debajo el poder y la autoridad del Padre Celestial a través de su persona, de la persona de su Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora mi pregunta es si usted está dispuesto en este momento de arrepentirse de todos sus pecados. Sí o no. Aquí no existe pero. La pregunta es si estás dispuesto a arrepentirse en este momento de sus pecados o seguir jugando el juego como el mundo le gusta jugar ese